Objetivos: determinar la isoterma de adsorción del ácido acético y comparar el comportamiento de una sustancia adsorbida en las distintas ecuaciones. La adsorción es un fenómeno superficial que involucra la acumulación o concentración de sustancias en una superficie o interfase. El compuesto que absorbe se le llama adsorbato y la fase donde ocurre la adsorción se le conoce como adsorbente. La adsorción puede ser representada en gráficas. Estas son las isotermas de adsorción. Se definen como la relación matemática entre la masa del soluto absorbido por unidad de masa del adsorbente y la concentración del soluto en la solución, cuando éste ha alcanzado el equilibrio a temperatura constante. El proceso es dependiente de la presión, temperatura, concentración, cantidad de elementos y el área del sistema. Por ejemplo, la isoterma de adsorción representa el equilibrio termodinámico entre el soluto absorbido y el soluto en solución, y como este equilibrio se ve afectado por la temperatura, entonces el proceso también. Estas isotermas se clasifican en 5. Tipo 1. En este proceso el adsorbato va cubriendo al adsorbente hasta que toda su superficie quede cubierta, formando una monocapa, y es ahí cuando el proceso se detiene. La imagen 1 muestra el comportamiento del proceso. La línea de tendencia de volumen absorbido nos muestra cómo éste va aumentando hasta llegar al punto donde permanece constante. Es ahí cuando la superficie está totalmente cubierta. Tipo 2. En esta isoterma tenemos la formación de monocapa y multicapa. Obedece al comportamiento de una fisisorción. En estos casos, la afinidad del adsorbato por el adsorbente tiene que ser algo mayor que la afinidad del adsorbato por sí mismo. Como se ve en la imagen 2, primero está la formación de la monocapa cuando se ocupa toda la superficie del adsorbente. Sin embargo, la adsorción continúa formando las multicapas y tomando la tendencia que muestra la imagen. Tipo 3. En estos casos se da la formación de monocapa y multicapa simultáneamente, debido a que el adsorbato tiene la misma afinidad por el adsorbente y por sí mismo, lo que hace que también el adsorbato actúe como un sitio libre. La representación de su comportamiento se muestra en la imagen 3. Tipo 4. Para este tipo de isotermas, el comportamiento nos muestra la formación en monocapa seguida de multicapa, hasta alcanzar un espesor máximo en multicapa. Este tipo de proceso se suele detener al ir acercándose a P0 como lo muestra la imagen. Tipo 5. Es un caso parecido al anterior. Podría decirse que es una combinación de la tipo 3 y tipo 4 en cuanto a su comportamiento. Se forman multicapas y el adsorbato interactúa poco con el adsorbente. En este caso también se detiene cuando se llega a un espesor máximo. Y como se ve en la gráfica, a diferencia del anterior caso, no se muestra la formación de una monocapa, por lo que monocapa y multicapa se forman simultáneamente como en la tipo 3. Metodología: isoterma de adsorción del ácido acético sobre carbón vegetal. En primera instancia, preparamos una serie de 7 matraces con diferentes cantidades de agua y ácido acético. Agregamos 1 gramo de carbón activado a cada matrazo. Posteriormente, agitamos los matraces por un periodo de 10 minutos cada uno. Después de haber agitado los matraces por 10 minutos, filtramos el contenido en papel filtro y eliminamos los primeros 5 mililitros, ya que el papel filtro suele absorber cierta cantidad de la solución. Tomamos alícuotas. Para el primer matraz se tomó una alícuota de 1 mililitro. Para el segundo matraz, una alícuota de 2 mililitros. Y del tercer al séptimo matraz se tomó una alícuota de 5 mililitros. Finalmente, titulamos con hidróxido de sodio a una concentración de 0.09 normal con una gota de fenoftaleína como indicador. Cabe mencionar que las titulaciones se realizaron por duplicado. En la tabla 1 les mostramos los resultados del equipo 1, el volumen del ácido acético dado en mililitros, la masa del ácido acético dado en gramos,
el carbón activado colocado en cada matraz y el volumen gastado del hidróxido de sodio en cada matraz. En la tabla 1.2 tenemos los resultados del equipo 2, la masa de carbón activado en gramos que se agregó a cada matraz, así como el volumen de gasto de hidróxido de sodio en mililitros para ambas valoraciones, así como el promedio de estas dos. A continuación les mostramos los cálculos que realizamos para obtener la masa del ácido acético. Primero tuvimos que obtener la concentración del ácido acético en la solución. Para esto utilizamos la siguiente fórmula, que es concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Bueno, nuestra concentración 1 fue dada en normalidad, es por eso que tenemos 0.5 equivalente sobre litro. Esto lo multiplicamos por el volumen del ácido acético inicial, el que colocamos en cada matraz, y lo dividimos entre el volumen total de la solución. Después de esto, ahora sí podemos calcular la masa del ácido acético, ya que obtuvimos la concentración 2, que fue de 0.4 equivalente sobre litro, la multiplicamos por 1 mol sobre equivalente por el peso molecular del ácido acético, que es de 60.05 gramos sobre mol, y esto lo multiplicamos por el volumen total de nuestra solución. Continuando, tenemos la tabla 2, en donde presentamos los moles de hidróxido de sodio, los cuales calculamos a través de la molaridad del hidróxido de sodio por el volumen que gastamos en cada matraz. También tenemos la masa no absorbida de ácido acético, la masa absorbida de ácido acético que representa la X, y por otro lado tenemos la tabla 3, en donde pusimos todos los datos para posteriormente calcular las isotermas de Friedrich y Langmuir. En la tabla 2.2 tenemos el registro de la masa de ácido acético inicial, así como la masa de ácido acético no absorbida, y la diferencia de estas dos que nos da como resultado la masa de ácido acético que sí fue absorbida. Todos estos resultados para cada matraz reportados en gramos. En la tabla 3.2 tenemos X, que es la masa de ácido acético absorbido, CS, que es la concentración de ácido acético en cada matraz, X sobre M, que es la masa de ácido acético absorbido por gramo de carbón activado. Este último par de datos fue tratado matemáticamente tanto con logaritmo natural y la inversa para poder trazar las isotermas de absorción tanto para el modelo de Freundlich como para el modelo de Langmuir. Y bueno, para conocer la masa de ácido acético que no fue absorbida, primero tuvimos que calcular nuevamente la concentración después de la titulación, y para eso volvimos a ocupar la fórmula de concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2, en donde concentración 1 fue nuestra concentración inicial de hidróxido de sodio, la concentración 2, que es la que queremos obtener, es la concentración final de esta misma. Nuestro volumen 1 va a ser el volumen gastado de la titulación, y nuestro volumen 2 va a ser nuestro volumen de la licuota. Obteniendo finalmente ya la concentración después de la titulación, ya podemos obtener la masa no absorbida del ácido acético. Entonces multiplicamos la concentración anterior por el peso equivalente del ácido acético, y esto por nuestro volumen total del matraz. Una vez que ya obtuvimos la masa no absorbida en cada matraz de ácido acético, ya podemos obtener nuestra X, que es la masa absorbida de ácido acético, y esto lo hacemos con una resta que es de nuestra masa de ácido acético inicial dentro de nuestra solución menos la masa no absorbida de ácido acético. En esta primera gráfica realizada se muestra la masa absorbida de ácido acético por cada gramo de carbón activado en función a la concentración absorbida de ácido acético.
En esta diapositiva podemos observar que ya tenemos ambas isotermas, tanto la isoterma de Langmuir como la isoterma de Freundlich. En las dos isotermas se obtuvo una R cuadrada de 0.99, sin embargo en la isoterma de Langmuir tuvimos que eliminar 2 puntos ya que no nos permitía la correcta linealización. En la gráfica 1.2 podemos ver que se grafica la relación entre la masa de ácido acético absorbido por 1 gramo de carbón activado contra la concentración de ácido acético que se tiene en cada matraz, dando como resultado un coeficiente de correlación de 0.9998, lo que indica que hay una variación proporcional entre estos datos. En la gráfica 2.2 se observa la isoterma de Freundlich, en la cual se grafica el logaritmo natural de la masa de ácido acético absorbido por 1 gramo de carbón activado, contra el logaritmo natural de la concentración de ácido acético que hay en cada matraz, dando como resultado un coeficiente de correlación de 0.9999. En la gráfica 3.2 se observa la isoterma de Langmuir, la cual grafica la masa de carbón activado entre la masa de ácido acético absorbido contra el recíproco de la concentración de ácido acético que hay en cada matraz, dando como resultado un coeficiente de correlación de 1. En la tabla 4 y en la tabla 5 tenemos los valores tanto de la constante de equilibrio como de la constante n correspondiente a cada ecuación. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar cómo fue que las obtuvimos. En la tabla 4.2 tenemos las constantes de cada isoterma, las cuales pudimos calcular gracias a las ecuaciones que nos arrojó la graficación de las isotermas tanto para el modelo de Freundlich como para el modelo de Langmuir. En esta diapositiva tenemos la ecuación de la isoterma de Freundlich, también tenemos esta ecuación linealizada y tenemos la ecuación de la recta que nosotros obtuvimos. Después de esto es posible sustituir el valor de la pendiente, que juega el papel de 1 entre n, el valor de la ordenada al origen, que juega el papel del logaritmo natural de la constante de equilibrio, y es posible despejarlos. Entonces, n va a ser igual a 1 entre 0.4966 y k va a ser igual a e a la menos 1.669, obteniendo los siguientes valores. Para la ecuación de Langmuir tenemos nuestra recta y tenemos también la ecuación linealizada de Langmuir, que son muy parecidas de hecho, entonces es muy fácil identificar el papel que juega la pendiente y la ordenada al origen en cada uno de los casos. Entonces tenemos que nuestra ordenada al origen va a ser igual a 1 entre x máxima, por lo tanto vamos a despejarla de aquí y obtuvimos un resultado de menos 0.1632. Y para el caso de la pendiente, esto lo vamos a igualar a 1 entre la constante de equilibrio por x máxima, y de aquí vamos a poder despejar la constante de equilibrio como se muestra en la diapositiva. El carbón activado es un absorbente muy poroso con esqueleto de carbono. Se usa con frecuencia por sus capacidades como un buen absorbente, es poco costoso y absorbe intensamente compuestos orgánicos, por lo cual tiene una superficie no polar. El agua se absorbe débilmente, al contrario de algunos compuestos orgánicos que se absorben con mucho más fuerza que el agua, siendo así útil para procesar soluciones acuosas y gases húmedos. También se utiliza para minimizar la contaminación. Además, se usa con frecuencia para absorber pequeñas cantidades de sustancias orgánicas en gases, para procesar azúcar, purificar alcohol y otras aplicaciones. La capacidad de absorción se considera generalmente como proporcional al área de superficial específica. Esa proporción del área superficial total está disponible para la absorción. Cuanto más finamente dividido y más porosos sean los absorbentes, mayor será el rendimiento esperado de absorción por unidad de peso de absorbente. La absorbabilidad de un compuesto aumenta al incrementar su peso molecular, el número de grupos funcionales como enlaces dobles y halógenos.
Las moléculas grandes son absorbidas sobre carbón activado mucho mejor que las moléculas pequeñas. El grado de solubilidad del soluto está también relacionado de forma directa con la absorción. Existe una relación inversa entre la capacidad de absorción de un soluto particular y su solubilidad en el disolvente desde el cual se produce la absorción. Una alta solubilidad implica que los enlaces solutos-disolvente son más fuertes que las fuerzas de atracción entre el soluto y el absorbente. La polaridad del adsorbato es otro factor de importancia. Un soluto polar es preferiblemente absorbido por un absorbente polar, mientras que un soluto apolar es más fácilmente absorbido por un absorbente apolar. El carbón activado absorbe mejor moléculas apolares que polares. Un incremento en la solubilidad refleja una afinidad mayor entre el soluto y el disolvente, y opone la atracción ejercida por el carbón. Por consecuencia, cualquier cambio que incremente la solubilidad puede ser asociado por la reducción de la absorbibilidad. De hecho, los grupos polares, caracterizados por su afinidad por el agua, normalmente hacen disminuir la absorción desde soluciones acuosas. El estudio de las isotermas de absorción permite determinar para un sistema soluto-absorbente el grado de separación y sensibilidad del proceso con respecto a la concentración del soluto. Sin embargo, para el desarrollo de un modelo de absorción es necesario poder obtener, mediante el empleo de coeficientes de transferencia de masa, velocidad de absorción o tiempo necesario para alcanzar la separación. En el caso de la absorción sea bastante rápida, el sistema permanecerá en equilibrio y los modelos se simplifican, pero en la mayoría de los casos, las interacciones soluto-absorbente no ocurren instantáneamente. La velocidad efectiva de absorción depende de las condiciones de operación, ya sean flujo, temperatura, composición y presión. Estas son la configuración del sistema, intermitente, columna, etc., y del tamaño del equipo donde se realizará la operación. El proceso de absorción en carbón activado tiene un tiempo de operación promedio de alrededor de 10 minutos, manteniéndose en equilibrio a constante agitación. Este estudio en efecto se divide en dos grandes conceptos: los mecanismos de transporte, ya sean físicos y químicos, los efectos de mezclado. La velocidad de absorción puede disminuir por efectos de mezclado imperfecto. Se observa un comportamiento logarítmico en la isoterma de absorción no linearizada. Esto se debe a que el grado de absorción a partir de una disolución aumenta con la concentración, pero es probable que se alcance un límite en la absorción por una superficie sólida a partir de una disolución. En la absorción del ácido acético a partir de disoluciones acuosas, tanto por carbón de azúcar o por carbón animal, la cantidad retenida alcanza un máximo, que varía con la naturaleza del absorbente, y no cambia con un nuevo incremento de la concentración de la disolución. El proceso de absorción es casi invariablemente reversible, y se alcanza un equilibrio definido en un tiempo breve que depende de la concentración de una disolución y de la cantidad de absorbente. Al realizar una comparación de las isotermas, es posible elegir que el mejor ajuste a una recta es la isoterma de Freundlich, aunque en ambas su factor de correlación R2 fue de 0.99. En la isoterma de Langmuir se tuvieron que eliminar dos puntos que no permitían la correcta linealización de esta. El resultado que se obtuvo permite decir que la superficie de carbón activado es uniforme y que se formó una sola capa de adsorbato durante la absorción, debido a las isotermas que utilizamos para realizar la linealización. Ambas representan una isoterma tipo 1, lo que indica una monocapa y la falta de interacción entre las moléculas absorbidas. Generalmente la isoterma en Langmuir es la isoterma que mejor se ajusta en la absorción del ácido acético con carbón vegetal, como se puede observar en la imagen 5 y 6. La isoterma en Langmuir tiene una R2 más cercana a la unidad, convirtiéndose en la ideal para este proceso. En el caso de nuestro resultado, los factores que impactan más en el experimento son el tiempo de agitación y la forma en que se realiza, además de una filtración realizada. Sin embargo, la isoterma de Freundlich normalmente se presenta en sistemas de absorción por intercambio iónico. La absorción por afinidad generalmente presenta isotermas tipo Langmuir. De esta manera se puede decir que el ácido acético, al ser absorbido con carbón vegetal, realiza un intercambio iónico.
La isotermia de Freundlich, en la que se asume que la superficie adsorbente es energéticamente heterogénea, conformada por grupos de sitios de absorción de energías características. También en esta isoterma se considera que no existen interacciones laterales entre las moléculas absorbidas y que solo se absorbe una monocapa. La isoterma en Langmuir se basa en la hipótesis que todos los centros activos de absorción son equivalentes y que la capacidad de una molécula para unirse a la superficie es independiente de si hay o no posiciones próximas ocupadas. Además, la absorción se restringe a una monocapa y no existen interacciones laterales entre las moléculas del adsorbato. La gráfica de X sobre M en función de CS nos proporciona muy poca información, ya que solamente nos permite conocer la cantidad retenida por gramo de absorbente, la tendencia del fenómeno de absorción y con base en esto poder darle el tratamiento adecuado para la representación de otros isotermas. La representación gráfica del logaritmo natural de X sobre M contra el logaritmo natural de CS nos permite determinar la función que define el isoterma para posteriormente darle un tratamiento matemático y así obtener las constantes de la ecuación de Freundlich. La gráfica de M sobre X en función de 1 sobre CS nos permite determinar si cumple con la ecuación de Langmuir únicamente con la obtención de la R cuadrada, ya que si ésta es bastante cercana a 1, significa que sí cumple con la ecuación. Finalmente, presentamos las conclusiones de acuerdo a los resultados del equipo 1, donde se determinaron dos distintas isotermas de absorción, ambas de tipo 1, las cuales son Freundlich y Langmuir, para la absorción del ácido acético con carbón activado. Al realizar la comparación entre ellas, se observa que la que presenta una mejor isoterma de absorción es Freundlich. Bibliográficamente, esto es contrario, puesto que en ella se presenta la mejor isoterma de absorción para ácido acético como Langmuir. Esta diferencia se debe a la técnica de agitación de matraces, así como a la filtración que se realiza posteriormente. Para obtener mejores resultados, más precisos, se recomienda colocar los matraces en un agitador inmediatamente después de colocar la solución de ácido acético con el carbón activado. Además de tomar más precauciones al momento de realizar el filtrado para que la solución no salga del filtro ni se derrame y así evitar cualquier tipo de pérdida. Finalmente, podemos concluir que las isotermas permiten estimar el grado de purificación que puede ser alcanzado, la cantidad de absorbente requerido, así como la sensibilidad del proceso respecto a la concentración del producto. Finalmente, como conclusiones, tuvimos las siguientes. Se logró obtener el isoterma de absorción, así como el isoterma de Langmuir. Se realizó el análisis individual de cada uno de los isotermas, así como sus ventajas y características que poseen sobre los otros gráficos representados. Los gráficos del experimento realizado mostraron una R cuadrada bastante cercana a 1, por ende, nos permite deducir que el tratamiento adecuado de estos datos nos proporcionó valores bastante cercanos a los ideales o reales, basados en un fenómeno meramente teórico. Se sugiere que durante el proceso de absorción, las variables manipulables sean controladas lo mejor posible para que los resultados no sufran alteraciones significativas, como es el caso del tiempo entre la finalización de la agitación y el inicio del filtrado, así como el tipo de agitación que se le dio a cada solución. Hablando un poco de las aplicaciones de la carrera, hay muchos procesos que se llevan a cabo por medio de la absorción. Uno de ellos y de los más importantes es la remediación de aguas contaminadas por hidrocarburos, ya que hay muchos absorbentes apolares que suelen absorber fuertemente diversos tipos de hidrocarburos. Otros ejemplos de aplicaciones sería la limpieza de vertidos, recuperación de aguas superficiales y subterráneas, proceso de potabilización de aguas, en el cual nos referimos al control del sabor, olor, eliminación de microcontaminantes, eliminación de exceso de desinfectantes y, como lo previamente dicho, eliminación de hidrocarburos, etc. También está la purificación de aire, la recogida de compuestos volátiles procedentes de procesos industriales como pintura, limpieza en seco, repostaje de combustible, etc. Hay muchas aplicaciones aunadas a los procesos de absorción. Una de ellas que vale la pena mencionar es la absorción por medio de surfactantes. Hay diversos tipos de surfactantes, pero se caracterizan principalmente por ser anfipáticos. Esto quiere decir que tienen un lado hidrófilo y otro lado hidrófobo. Por lo tanto, también pueden usar características polares y no polares.
y por eso son tan efectivos al momento de absorber contaminantes. Un ejemplo de surfactantes son los detergentes. Es lo mismo y se utilizan para la ropa. Estos absorben de manera iónica, ya que las moléculas de mugre tienen una carga diferente a las moléculas de los surfactantes, y esto ayuda a que haya mayor absorción por el método iónico.